que me iba a traer algo de comer, hermano. Me iba a poner unos snacks. La verdad es que muy gozoso de estar nuevamente con ustedes. Es raro que siempre cuando hacemos algún viaje misionero, siempre tengo que llamar a la gente para que venga acá adelante y les cuente qué fue lo que hicieron. Me siento raro esta vez porque esta vez yo fui parte de ese viaje y no sé, de alguna manera no puedo leer un solo verso sin siquiera comentarles lo maravilloso que fue el Señor y lo bendecido que me sentí a nivel personal, y creo que todos los que tuvieron la oportunidad de ir con este tiempo que pasamos en este lugar, los hermanos que permanecieron en Piriatí y otros que tuvimos la oportunidad de llegar a este lugar, Lajas Blancas. Y la verdad que no tengo palabras para expresarle el agradecimiento que tengo con el Señor porque me dio esa oportunidad. Aunque algunos ya han escuchado las historias, fue algo verdaderamente difícil, especialmente para los que estuvimos en ese lugar, porque fueron varias horas de camino, algunos minutos en río, pero lo más interesante fue cuando llegamos a esa comunidad. En verdad que son una comunidad que tiene muchas necesidades básicas. No hay baños, solamente letrinas y estaban colapsadas. Agua potable prácticamente no había. La comida escaseaba y no se miraba muy bien. De verdad ustedes saben cómo yo soy para comer, así que imagínense. 48 horas prácticamente comiendo unos cuantos granos de arroz porque no podía comer más nada. Pero creo que el Señor trabajó mucho en mi corazón y me habló en la manera de decirme que hay necesidad tan cerca, pero tan cerca de nosotros, y no la veo, no la vemos. Nos sentimos cómodos muchas veces en la iglesia, viniendo aquí y sirviéndonos unos a otros, cuando hay personas que en verdad en otros lugares no tienen nada. Y lo más bonito es que ellos, teniendo nada, nos ofrecieron todo lo que tenían. De la nada que tenían, se derramaban por servirnos algo, por darnos los pocos granos de arroz que tenían, los huevos fritos, las piezas de gallinas, lo que tenían nos ofrecieron. Para decirles en verdad que fue tanta la necesidad que dormimos en un lugar donde no había camas, había solo la pura tabla, no había colchones, no había sábanas, no había almohadas, y fue maravilloso en verdad, porque en verdad comenzamos a apreciar tantas cosas que tenemos ahora y que muchas veces no apreciamos. Apreciar una ducha, apreciar una Coca-Cola en ese lugar es una cosa increíble, y creo que eso es lo que quería mostrar el Señor en nuestros corazones, de las personas que fueron y en el mío propio, y muy en especial en el mío. Y quiero dar un testimonio, y no lo quiero hacer de ninguna manera para hablar en primera persona o para jactarme en esto, sino porque me siento avergonzado. En verdad creo que el Señor me ha avergonzado de una manera que ustedes no tienen idea. Y es increíble porque el Señor ha sido tan bueno conmigo y me ha bendecido exageradamente, que en el último año he compartido con hermanos de algunas iglesias. He tenido la oportunidad de estar 2 veces en la iglesia de Santa Fe, en la iglesia de Las Abras, en la iglesia de Costa Mesa, y es extremadamente ridículo que han pasado 2 años y Otoniel, ustedes conocen a Otoniel ha estado aquí por casi 2 años, y es la primera vez que yo voy al lugar donde vive Otoniel y donde es su iglesia. Y es ridículo en verdad, y me siento avergonzado porque el Señor me da tantas oportunidades y teniendo tantos lugares tan cerca donde hay necesidad, y simplemente no hemos ido, y creo que en este tiempo el Señor nos ha mostrado eso, que nuestro propósito aquí en este lugar es ser una iglesia misionera, salir a buscar las almas perdidas, salir a buscar a aquellos que no conocen del Señor, y aún los que conocen del Señor, pero animarlos. Esa gente en verdad que llegamos el lunes como a las 3 de la tarde, comenzamos a ayudar al doctor a atender a personas, habían unas 50 personas, pero después de las 3 de la tarde, casi a las 4, lunes, ellos no se reúnen, ellos tienen su culto los domingos y los miércoles, y dijeron, ahora que ustedes están aquí, queremos hacer un servicio. Dijimos, lunes en la noche, ¿quién va a ir? Nadie va a ir a la iglesia.
Y lo más interesante, allá no hay wifi, no hay internet, no hay Facebook, Twitter, Instagram, nada. No había manera posible de que invitaran a toda la gente de la comunidad. Digo, ¿cómo van a hacer? Ni señal de celular hay aquí. ¿Cómo van a invitar a la gente? Pero fue tan increíble que cuando llegamos a esa iglesia, a ese lugar, créanme que habían más de 60 o 70 personas. Y al final del culto creo que llegaban a las 100. Y no entendí cómo en 3 horas 100 personas asisten a la iglesia y hacen un culto. Y aquí es tan difícil que esperar el domingo para que algunos vengamos. E incluso yo que vengo a predicar tengo dificultad para venir a la iglesia. Entonces es maravilloso lo que el Señor puede hacer con nosotros al mostrarnos esas cosas. Es una iglesia que apenas está construyéndose. Los hermanos de Bitside ayudaron en algunas cuestiones a construir ahí. El pastor no habla español, solo habla la lengua nativa en Verá, así que un hermano tuvo que traducir. El doctor Mutsuo compartió y en verdad que fue un momento muy bonito, muy maravilloso. Esa gente derramó su corazón para nosotros y ya les digo, prácticamente con tantas carencias, con tanta necesidad, ellos quisieron agradarnos, quisieron servirnos y creo que es una gran enseñanza y les cuento todas estas cosas porque creo que así trabaja el Señor, así funciona, así abre nuestro corazón. Y como les comentaba a los hermanos, tenían que venir ellos, pues para yo tener que ir hasta allá. Y si eso es lo que el Señor quiere que hagamos ahora en adelante, que salgamos y visitemos a esa gente, porque créanme que me comprometí a orar por ellos, me comprometí a orar y volver para, aunque sea visitarles. Les hice el compromiso y les dije, allá en Chorrera va a haber una iglesia que va a estar orando por ustedes. Y la iglesia de Laja Blanca. Son una gente que en verdad, gente que el Señor ha tocado su corazón y fue una bonita experiencia, así es que no podía pasar sin compartir esto con ustedes porque en verdad hay una carga en mi corazón, así es que anímense hermanos que la mies es mucha y los obreros son pocos, así es que adelante. Abra su Biblia por favor en primera carta a Tesalonicenses. Dije que había pasado casi 48 horas sin comer. Comíamos confites que eran de los niños para que no desmayarnos, para que no se nos fuera el nivel de azúcar abajo. Pero cuando veníamos en el busito, uno de los hermanos de Calvary Chapel, Mike, tenía un paquete de una carne deshidratada. En verdad nunca había comido carne deshidratada, era la primera vez, era algo nuevo para mí. Y tenía 48 horas sin comer, así que se imaginarán la cantidad de hambre que tenía. Le dije, venga hermano, lo que sea. Y esa carne estaba en verdad deliciosa. No sé si era por el hambre o en verdad estaba buena, pero fue algo tan delicioso que le dije, hey, ¿dónde la compraste? Yo quiero comprar porque quiero volver a saborear eso que me diste. Y me dijo, no, la compré en un Price Mart, pero en Estados Unidos. Y dije, wow, ya estoy en problemas. Me dice, probablemente en el Price Mart de aquí de Panamá hay. Entonces quedé con esa pregunta en mi cabeza, ¿cómo hago? ¿Cómo creen ustedes que yo podía hacer para saber qué tipo de carne era? ¿Qué podía hacer en ese momento? Para saber qué tipo de carne debía comprar que fuera tan sabrosa. ¿Qué se les ocurre? A ver. Ver el paquete. ¿Y el paquete qué tiene? La marca. La marca. Si yo miraba la marca de esa carne, para mí iba a ser mucho más fácil ahora. Ya se me olvidó, pero sería mucho más fácil para mí encontrarla ahora. ¿Y por qué es importante la marca? Porque con la marca identificamos algo. Con la marca podemos mirar y saber que algo es bueno e ir y buscarlo, e ir y tomarlo porque ya sabemos qué es, porque ya conocemos, porque ya lo identificamos. La pregunta es, como cristianos, ¿ustedes piensan que nosotros tenemos una marca? ¿Cómo sabe la gente que usted y yo somos cristianos? ¿Cómo sabe la gente que usted es luz, que usted es un cristiano que ama al Señor y que sirve al Señor y que está dispuesto a compartir el Evangelio? ¿Cómo hace esa persona para mirar su marca, para saber, yo soy un cristiano, usted es un cristiano, y abordarle y pedirle que comparta el Evangelio? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Pues la Biblia tiene la respuesta y ya hemos estudiado estos versos. Y aquí en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo le escribe esta carta a esta iglesia. Y en los primeros versos hay una connotación muy especial. La connotación que yo he denominado en mis estudios como 3 marcas
indelebles o imborrables de un verdadero cristiano. Recuerde eso, 3 marcas indelebles o imborrables de un cristiano genuino. Vaya conmigo por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso número 1. Amén. Amén. Dice así: Pablo, Silvano, este Silvano es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, ¿en quién? En Dios Padre. Y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo ¿qué cosa? Acordándonos sin quién, sin mí, no, dice acordándonos sin cesar, delante de quién, Padre nuestro, ¿de qué cosa? Note, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de qué cosa, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer el verso 3 otra vez. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, recuerde eso, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza, número 3, en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? Repítalo. En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Verso 6. Y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa? Imitadores de nosotros en el Señor. Hasta ahí leemos. Cuando se escribió esa carta eran aproximadamente los años 50 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Les estoy hablando que han pasado 17 años desde después que Jesucristo resucitó. En ese entonces la iglesia primitiva era joven y en ese entonces experimentaba un gran apogeo y crecimiento como nunca más se va a mirar o se ha visto. En aquel entonces ser cristiano significaba, óigame bien, significaba correr el riesgo de perder su propia vida. Y digo esto porque en ese tiempo habían judíos celosos de su religión, griegos furiosos porque eran confrontados contra su filosofía, y los romanos obviamente queriendo imponer su poderío. Sumados esas 3 cosas hacían pagar a los recién convertidos al evangelio hasta con su propia vida. En ese ambiente y con esa situación cualquiera hubiera pensado que el evangelio se iba a frenar, pero para sorpresa de muchos fue en ese mismo instante cuanto más y más y más líderes surgieron. En medio de esa sangrienta persecución, uno de los líderes, también reconocidos como uno de los más grandes misioneros, fue el apóstol Pablo, y ya hablamos de él. Junto a él viajaron un grupo de hombres por toda Asia Menor y iban estableciendo grupos que rápidamente crecían, vertiginosamente crecían y se convertían en iglesias poderosas en el Espíritu Santo. Y en su segundo viaje misionero, para ser exacto, pasó por un lugar llamado Tesalónica, el lugar donde se origina nuestra carta. Allí, en ese lugar, formó un grupo pequeño. Estuvo predicando por 3 semanas y formó un grupo pequeño que rápidamente creció y se convirtió en una iglesia. Más adelante se conoció ese grupo como la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Poco después, Pablo los recordaba con mucho cariño y mucho amor y envió a uno de sus misioneros, a quien le llamaba a su hijo amado, a Timoteo. Lo envió para ver cómo estaba la iglesia, para ver cómo había crecido, qué era lo que había pasado, cómo estaban aquellos nuevos creyentes. Y este fue el reporte que le dio Timoteo al apóstol Pablo. Le dijo, Pablo, la fe de los creyentes en Tesalónica es muy sólida, es muy firme. A pesar de que están siendo perseguidos, ellos se mantienen firmes en la fe. Sin embargo, muchos de ellos que están viendo morir y morir a sus familiares por la causa de Cristo, han empezado a confundirse y han habido algunos que están dando interpretaciones incorrectas en cuanto a la venida de Jesucristo.
porque ven a sus familiares que se están muriendo, pero no ven que Jesús llega, no ven que Jesús viene por su iglesia y están confundidos. Pablo, recibiendo ese reporte con un gran dolor en su corazón, se sienta y se dispone a escribir esta carta. ¿Para qué? Para tratar de aminorar las heridas de aquellas personas, de aquellos hermanos en Tesalónica. Y les aclara en toda la carta sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo y algunas cosas más. Pero en los primeros 6 versos de esta carta, que son los que nos atañen a ustedes y a mí en esta noche, él hace una declaración importante. La declaración que le mencioné hace un momento, a la cual yo he denominado 3 marcas imborrables de un cristiano verdadero. 3 marcas imborrables que todo cristiano en su vida, en su caminar, debería tener. Y si usted no las tiene, pues debería empezar a preocuparse. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Para ese entonces habían alrededor de unos 200,000 habitantes. Imagínense, en los años 50, 200,000 habitantes era algo exageradamente grande. Y por esa ciudad, en toda la vía principal, pasaba la carretera más importante de Roma, llamada la Vía Ignacia. Ahí se hacía mucho comercio, era un lugar como Panamá, prácticamente, un lugar de gran apogeo comercial. Los barcos llegaban y obviamente por haber muchos movimientos de personas, había presencia de religiones paganas y había presencia de filosofías contrarias al Evangelio. Por eso, como corría rápidamente por esa carretera, iban y venían, era un ambiente era un ambiente difícil para que el evangelio verdadero se propagara. La persecución de los cristianos en ese lugar, en la carretera más importante, hacía muy difícil que aquellos recién convertidos, en verdad, se mantuvieran, aun cuando con eso no dudaban de su fe. Ellos habían recibido, escuche esto, ellos habían recibido la doctrina de forma oral. Ellos no tenían una Biblia. Ahora Pablo se dispone a hacerla de forma escrita para aclarar sus dudas y para animarlos. Pero dentro de lo que él está aclarando, vuelvo y recalco, en los primeros versos, manifiesta 3 cosas sobresalientes. Y vuelvo y repito, 3 marcas que no se pueden borrar en un verdadero cristiano. Y a mi modo de ver las cosas, según estos pasajes, si una persona no tiene estas marcas, yo dudaría de su evangelio, en verdad. Dudaría de su salvación. Ahora, esto solamente es mi presunción, yo puedo estar equivocado, pero lo que sí no estoy equivocado es que ahora que usted estudie esto conmigo, usted las va a constatar. Y en realidad les digo, esta era una iglesia firme, muy firme. ¿Y a qué se debía la firmeza? A que ellos tenían esas marcas imborrables de cristianos genuinos. La pregunta para mí y para usted esta noche es, y óigalo bien, la pregunta para mí y para usted esta noche es, ¿yo tengo esas marcas indelebles en mi vida? ¿Usted como cristiano tiene esas marcas indelebles en su vida? Usted mismo debe responderse eso. Vaya al verso número 3, por favor, y descubramos de qué marcas les estoy hablando. Primera carta a Tesalónica, capítulo 1, verso 3. Leemos, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Primera marca, número 1, la obra de ¿qué? De vuestra fe. Segunda marca, número 2, del trabajo de vuestro amor. Y tercera marca, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas? La primera marca es la obra de vuestra fe. La segunda marca que yo o usted debemos tener es el trabajo de nuestro amor. Y la tercera marca es la constancia en la esperanza de nuestro Señor. Dividamos las 3 y estudiémosla una a una. Número 1, la obra de vuestra fe. ¿Qué es la obra de vuestra fe? ¿O cómo un cristiano puede tener esa marca de la obra de vuestra fe? Simple, sencillo. La fe es la firmeza de lo que usted ha creído. Ya estudiamos el domingo Hebreos, el capítulo de la fe. De hecho, ni siquiera lo hemos terminado. Hemos ahondado muchísimo en eso. En otras palabras, la doctrina que usted está siguiendo. La doctrina que ellos estaban siguiendo. Cuando Pablo le escribe y les dice,
La obra de vuestra fe es lo que ustedes han creído, en lo que ustedes se basan. Y es cierto, les dice a los tesalonicenses, ustedes tienen algunos problemas en cuanto a doctrina y están interpretando equivocadamente algunas cuestiones escatológicas, pero claro, porque no lo saben. Y están preocupados, están indagando, quieren conocer, quieren saber acerca del Señor Jesucristo, quieren crecer en la fe, quieren estar claros qué significa el Evangelio para ustedes. Su fe se está acrecentando por el conocimiento de la palabra, le está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Ahora me pregunto yo y le pregunto a usted, yo no veo en verdad, después de leer esto, no veo cómo alguien puede hacer crecer su fe. Repito, yo no veo cómo alguien puede hacer crecer su fe con un estudio tan limitado como este. Miércoles, 50 minutos. Domingo, 40 minutos. Usted viene a lo mejor 1 o 2 veces a la semana a la iglesia. Diga que viene una vez a la semana a la iglesia a mirar o a escuchar, si no se duerme, un estudio más o menos bosquejado, no profundo, un estudio más o menos bosquejado. Y después que se va de aquí, se va para su casa, se va a la semana a enfrentarse a la vida y al trabajo y a sus quehaceres. ¿Cómo puede una persona así en verdad enraizar su fe? ¿Cómo puede una persona acrecentar su fe y la doctrina de Cristo si no estudia su Biblia y no conoce de Él? Esto me hace pensar, qué bueno que yo y algunos de nosotros no nacimos en esa época en que los cristianos eran perseguidos, porque si fuera así en verdad, difícilmente muchos de los que estamos aquí nos mantendríamos firmes en el Evangelio, sabiendo que sería a costa de nuestra vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque, hermanos, generalmente hacemos un esfuerzo mínimo y bastante sin gracia para estudiar la palabra del Señor. Pregunto, ¿cuántas veces abrió su Biblia de entre el domingo hasta este día hoy? Si es que la abrió, no me tiene que contestar, piénselo. ¿Cuántas veces usted abrió su Biblia después que salió el domingo, si acaso vino el domingo, y hasta el día de hoy, cuántas veces la abrió? ¿Cuántos versos leyó? Hasta la fecha hemos estudiado 18 salmos. 17, nos falta el 18. O 18, vamos al 19. Ya ni yo mismo sé, imagínense. Y algunos de ustedes, pregunto, ¿cuántos llevan estudiados? ¿2 o 3? ¿O todos? Esa es una pregunta que usted debe hacerse en su corazón. ¿Y por qué? Porque la primera marca imborrable de un verdadero cristiano es su fe, es mi fe, enraizada en el estudio de la palabra. La pregunta para usted y para mí es si usted tiene esa marca en su vida. O nada más es un estudiante ocasional de la Biblia. Ahora, le digo esto porque cuando estábamos sirviendo allá en ese lugar, de cada persona que atendíamos, de cada 4 personas que atendíamos, generalmente habían 3 que no sabían leer. Y le preguntaba, ¿sabe leer? No, no sé leer. Y nos preguntábamos, si esta gente no sabe leer, ¿cómo estudian? ¿Cómo aprenden la Biblia? Pero tienen un deseo tan grande de ir a la iglesia y escuchar al pastor y aprenden. Y eso me recuerda a una ilustración que me dio un amigo pastor de la iglesia del Salvador, y la voy a contar porque tiene que ver mucho con esto y es alusivo al tema. Este pastor tiene una iglesia muy grande con un colegio, y me cuenta él que una vez estaba caminando por los pasillos, y mientras caminaba con los pasillos vio una señora muy anciana con un jovencito, y la señora lo abordó y le dijo, ¿usted es el pastor? Y él le dijo, sí. Dice, no parece pastor, pero lo reconocí por su voz. Dice, oh, qué bueno. Dice, mire, yo vengo de un pueblo no sé dónde, por allá, casi como Laja Blanca, en ese lugar, y vengo aquí porque quiero matricular a mi hijo en esta escuela, en este instituto bíblico. Y él le dice, wow, qué bueno. Dice, yo no sé leer, le dijo la señora, una señora como 80 años. Pero allá donde yo estoy tenemos un pequeño radio y yo escucho su programa bíblico todos los días. Y cada vez que yo escucho ese programa, yo me imagino, le dice ella al pastor, me imagino que yo estoy en un salón de clases grande, inmenso. Y yo me imagino que usted es un profesor que nos está enseñando. Es más, pregúnteme por cualquier sermón que usted quiera y yo me acuerdo. Dice el pastor, yo estaba realmente impresionado de escuchar a esa señora.
Y pensé, Señor, tú me has mandado a esta señora aquí para que toque mi corazón y me recuerde que debo prepararme día a día más y más en el estudio de tu palabra para poder ministrar. ¿Cómo es posible que una señora que no sabe leer, que vive tan lejos y que tiene tantas limitaciones, tiene tanto deseo por aprender de la palabra y solamente con escucharla, ella siente y está creciendo en su fe? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos tantas comodidades? Tenemos nuestra Biblia aquí, tenemos 3, 4 Biblias, la Biblia Thompson, la que no es Thompson, la de estudio, la del diario vivir, la anual, miles de Biblias en el iPad, en el celular. ¿Cuántas veces las abre? Nada más pregúntese, ¿abre usted más el Facebook que la Biblia? Entonces, una marca imborrable de un cristiano genuino es su fe enraizada en el estudio sistemático de la palabra. Lo que yo le voy a decir acá, lo que el pastor que se pare acá adelante le va a enseñar, es un estudio someramente bosquejado para su edificación. Pero depende de usted, de su tiempo con el Señor, de su estudio personal a diario en cuanto a la palabra. Y al escuchar todos estos testimonios de esas personas que no saben leer o no pueden leer, y de esta señora con este pastor, toca mucho mi corazón, y sobre todo los últimos días, porque algunos hermanos me han estado diciendo, grabemos los mensajes. Yo les dije, ¿para qué? Yo no quiero grabar mensajes, yo no necesito grabar eso. Y sin embargo, hay necesidad, hay personas que no pueden leer, no tienen una Biblia, y probablemente el mensaje le va a ser de bendición. Ahora el Señor abre mis ojos, y por eso pone personas alrededor mío para que entendamos ese asunto. Pero algunos de nosotros nos olvidamos de eso porque pensamos que somos tan intelectuales y que tenemos tanta tecnología que ya no necesitamos aprender más. Ya no necesitamos estudiar tanto la Biblia. Quiera Dios que ese no sea mi caso o el suyo. Amén. Amén. Segunda huella imborrable de un cristiano verdadero. Ahí mismo en el verso número 3 dice, del trabajo de vuestro amor. En nuestras propias palabras como iglesia, ¿cómo se traduce esa expresión? ¿Qué significa el trabajo de vuestro amor? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es el trabajo de vuestro amor? Cuando hablamos como iglesia decimos, en esta iglesia los cristianos muestran el trabajo de vuestro amor. ¿Cuál es ese trabajo de vuestro amor? El servicio al Señor. No podemos, óigame bien, según este texto bíblico, no según mi necedad, según este texto bíblico, no podemos llamarnos cristianos y a la vez no servir. No podemos. Díganme ustedes, ¿habrá alguna manera para los que no están involucrados en servir a Dios en un ministerio, en cualquiera, de forma sistemática, que puedan escuchar al Señor? ¿Habrá algo? ¿Creen ustedes que habrá alguna manera? Escuche bien, ¿habrá alguna manera para aquellos que no están involucrados, ni se quieren involucrar en ningún ministerio de manera sistemática, tendrán alguna forma de escuchar lo que el Señor les quiere decir? Mientras estudiaba esto y pensaba, Señor, ¿habrá algo que yo les pueda decir? Mientras escribía las notas y el Señor ponía esto en mi corazón y me confrontaba con el viaje misionero, Señor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo expresar este asunto? ¿Cómo puedo poner este pasaje o presentarlo que de manera que aquellos que aún siguen sin mostrar preocupación por servir a la obra del Señor, esta noche sientan deseos y pasión de hacerlo? ¿Cómo hago? ¿Qué les digo? ¿Cómo los animo? ¿Habrá algo? ¿Saben? No se me ocurrió absolutamente nada. Solamente me dijo Dios que debía repetirles una vez más lo que dice este verso. Que un cristiano verdadero es un cristiano que sirve al Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Yo no sé en verdad por qué algunos dicen, yo soy cristiano, sí, pero no sirve al Señor. No sé por qué mujeres y hombres dicen eso, o se jactan incluso en algunas ocasiones de hecho. Y sabe, en broma lo he hecho porque estuve conversando una vez con un
amigo mío que es de la iglesia, y ese amigo que es bastante joven, bromeaba con él, pero esta vez le dije esto con seriedad, y me dijo, sabes, quiero presentarte a mi novia, me dijo él. Le digo, ok, está bien, preséntamela. Y cuando fue y me la presentó, me dijo, mira, esta es mi novia, ella va a tal iglesia. Y le digo yo, oiga, y señorita, ¿y usted en qué sirve? Y dice, no, ahora mismo no estoy sirviendo. Dice, ok, y siguió la conversación. Al rato nos fuimos y me alcanzó este muchacho y me dice, hermano, pastor, ya sé qué me va a decir. Digo, yo no te voy a decir nada. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero así hay muchos cristianos. Se hacen llamar cristianos que dicen serlo, pero no sirven en nada para la obra del Señor. Ahora, si este pasaje, según Pablo, el Espíritu Santo y nuestro Señor dice que esta es una marca imborrable de un cristiano genuino, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo queda usted ante esto? ¿Cómo usted puede no preocuparse por esto? Alguien me dijo alguna vez muy sensacionalistamente, pastor, párese al frente y diga que el que no sirve no es salvo. Y ya verá cómo corren a servir todos. Digo, número uno, no lo puedo decir porque es falso. Y número dos, qué triste sería, qué triste sería que alguien busque al Señor por pura conveniencia personal. Porque al final eso significa que no hay amor por la obra ni por Cristo. Como dice la expresión en el verso, lo que ellos hacían, lo que esta iglesia hacía, Tesalónica, por sus hermanos, lo hacían por amor, porque los amaban, no por la conveniencia de que iban a ser salvos o no. Y no sé, en verdad, en mi corazón, no sé a este punto cómo puede haber tantas personas en tantos lugares, no en esta iglesia, en muchas otras iglesias que se llaman cristianos y no sirven al Señor, conociendo estos textos, sabiendo que esto es una marca imborrable de un cristiano genuino, un cristiano que sirve a Dios. ¿Por qué? Por amor. He dicho otras veces desde este lugar, cuando usted sirve a los hermanos, sirve al Señor. Usted no puede servir a Dios si no sirve a los hermanos. Eso es una gran mentira. Si usted piensa, si yo pienso, si yo creo, porque me paro aquí y doy el estudio, estoy pretty. No. Si yo no sirvo a los hermanos, al que sea, yo no estoy sirviendo al Señor. Y lo mismo es para cualquier tipo de cristiano. Servir al Señor hay que hacerlo con amor. Y no significa que, bueno, este me cae bien, este sí está pretty, este sí me habla, a ese sí le voy a servir. Pero a este que es un cretino, no. Pues fíjese, dice la Biblia que en el Evangelio, dice que no tiene mucha validez que hagas algo por el que ya te ama. No tiene mucha validez. Tiene validez cuando haces algo por aquel que no te ama. Dice Jesús, no lo digo yo. Entonces esto es una reflexión muy grande para mí y muy grande para usted. ¿Cómo podemos servir a Dios por puro amor? Amar a la gente, aun cuando no seamos amados, a manera general. Y por eso esta gente, estos misioneros vienen. Y ellos están pretty aquí porque aquí los atendemos bien, le preparan la comida y todo lo demás, y van y todo chévere. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice no quiero? De cada 4 o 5 personas que les compartíamos en ese lugar, casi 2 o 3 no quisieron recibir al Señor. Me decían, no quiero, yo espero a la iglesia. No, yo espero el bautizo. No. Y era difícil. Tenía ganas de decirle, hey, lárgate de aquí, vete al infierno, pero no puedo hacer eso. Tenía que amarlo y decirle, sabe, el Señor tiene un propósito para tu vida. Y cuando hicimos el llamado a la iglesia, no sé cuántos no fueron, nadie se levantó. Me sentí como el profeta Jeremías. Pero Pablo dijo, yo estoy limpio de esa sangre. Y lo que ustedes tienen que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que usted y yo tenemos que hacer, es servir a la gente. Y punto. Hablarles del Evangelio y compartirles. Y no es nuestra responsabilidad que ellos acepten al Señor. Es nuestra responsabilidad compartirles. Y esa es una de las grandes barreras que nos ponemos, principalmente este servidor. Yo no le voy a compartir porque yo sé que no me va a escuchar. ¿Cómo sé que no me va a escuchar? Probablemente pienso que no me va a escuchar porque lo voy a hacer con mi sabiduría.
Pero entonces tengo que pensar mucho más profundo y pensar, pero si yo era tan cretino y pude creer en el Señor, ¿por qué otros que no son tan cretinos no pueden? Entonces debemos entender que usted como cristiano genuino, como cristiano verdadero, debe tener en su vida esta segunda marca imborrable que sirve a Dios por amor. Finalmente, dije que eran ¿cuántas marcas? 3 marcas, bien. Vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera? Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, una marca del cristiano genuino. Aquellos que no somos constantes, y oiga lo que digo, me incluyo, aquellos que no somos constantes, yo espero que el Señor nos ministre esta noche a través de este estudio, que ponga en mi corazón y ponga en su corazón la necesidad en verdad de estudiar la palabra de manera diligente, de manera constante. Si ustedes me dicen es difícil, yo sé que es difícil, porque para mí también lo es. No se crea que porque tengo que estudiar y presentar el estudio es mucho más fácil. No, es mucho más difícil. Pero el Señor pone a prueba nuestro corazón. El Señor quiere que usted estudie su palabra, que aprenda, no para ponerle una carga a usted, sino para aliviar la carga que ya usted tiene encima. Jesús dijo, venid a mí todos los que están, ¿qué? Casados y cansados. Dije casados, cansados. Bueno, los que están cansados también, y tenemos tremenda carga. Cansados y que yo haré ¿qué? Que yo haré descansar. Entonces tenemos la necesidad que el Señor ponga en nuestro corazón a que estudiemos la palabra con diligencia, con constancia, sirviendo al Señor en amor y con constancia, haciéndonos partícipes de cualquier ministerio. No me diga, es que yo no tengo ningún don. Claro que tiene. Claro, el Señor le ha dado muchos dones a ustedes, muchísimos. Cada uno tiene un don, cada uno necesita ejercitar su don en la obra del Señor. Y por eso el Señor lo ha llamado que usted esté en este lugar. El Señor no quiere que usted solamente venga y se siente, no voy a decir cómodamente, porque muchas veces estamos incómodamente con la calor y todo, ahora hace fresco. El Señor lo ha traído a este lugar, a que usted escuche esta palabra, porque el Señor tiene un propósito para usted en su vida. Porque sabe que usted ha creído y que hay algo de fe en su corazón, que usted tiene esa fe, vuestra fe de los tesalonicenses, y que necesita ejercitar esa fe y ponerla por obra, trabajando con amor unos por el otro, pero necesita además hacerlo de manera que constante. Para mantenerse constante ¿en qué cosa? En la esperanza. Hágase parte de cualquier cosa en la iglesia, no importa, por muy mínimo que sea, el Señor en verdad está mirando su labor, y nunca lo haga para que el Señor, para que la gente lo mire, haga porque ama al Señor. Y esa es la razón por la que muchas personas no son constantes en los ministerios. Siempre me preguntaba, pero ¿por qué la gente, no en esta iglesia, en muchísimas, por qué la gente deja los ministerios, los abandona? ¿Por qué no son constantes? ¿Cuál es la razón? La razón es porque ya dejan de ser importantes. Porque ya la primicia, ya la primera plana, ya lo chévere, ya que todo el mundo te felicitaba por lo que hacías, ya no lo hacen. Y como ya no lo hacen, ya no tienes emoción para hacerlo y ya no lo quieres hacer. Entonces ese es un problema, porque si yo no tengo emoción, no tengo pasión y no tengo responsabilidad propia con el Señor de enseñar estas cosas, definitivamente ni siquiera debo hacerlo. Lo mismo pasa en cualquier ministerio. Usted debe, como decía Pablo a los tesalonicenses, servir por amor y haciéndolo de manera constante. ¿Por qué? Porque usted lo hace porque ama al Señor, porque está agradecido con el Señor, no por ninguna otra cosa. Cuando yo miro a las mujeres que se levantan temprano a las 5 de la mañana y están ahí cocinando y pelando y viajando y sufriendo incomodidad, lo hacen porque aman al Señor. Aquí mucha gente, probablemente algunos o los que vienen por primera vez ni saben quién cocina o quién limpia o quién no lo saben. Pero aquí hay gente que lo hace porque ama al Señor.
Y no porque quiere que nadie los mire, sino porque sirven con amor al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y aquellos que aún no nos hemos involucrado en alguna cosa, hagámoslo. Seamos constantes, seamos parte de un ministerio. Así sea, al menos congreguémonos con constancia. ¿Por qué? Porque esa es la tercera marca de un cristiano genuino. Y usted sabe que cuando usted tiene esas tres marcas, en su vida se provoca algo muy importante. ¿Qué provocan esas marcas? Vaya al verso número 5, para que vea lo que provocan estas tres marcas indelebles en su vida. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros ¿en qué cosa? Sino ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ok, esa frase plena certidumbre puede traducirla como convicción. Y en convicción, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, ¿por qué? Repítalo, ¿por qué? Por amor de vosotros. Pablo le está diciendo a aquellos que estaban ahí en Tesalónica, aquí lo que hay es un montón de religiosos, aquí hay un montón de que hermanito aquí, que hermanito allá, que varón, que esto, que el otro, que aquello, que dicen ser cristianos de los dientes para afuera y disfrutan hablando del evangelio y de la Biblia y confrontando a la gente nomás para decirle que se van a ir al infierno y hablan de la piedad y oran, y cuando oran parecen muy celestiales, pero en realidad, dice Pablo, esos no tienen ninguna de las tres marcas. No las tienen. ¿Por qué? Porque el verso número 5 lo dice o lo explica. Porque no fue en palabras. O sea, esa gente que habla y habla y habla y habla, pero nunca hace nada, solo es palabra. ¿Ha escuchado gente así? Que habla y habla y habla y nunca, hey, voy para tal cosa, voy para espérame, nunca llega. Hermano, no sé qué, dale. Y siéntate a esperar. Palabra, dice Pablo, esa es palabra, porque solamente es palabra. Pero dice que la palabra no llegó en palabra solamente, sino que en poder. ¿Y el poder de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ese poder? ¿Qué hace ese poder? El verso 6 lo explica. Vaya al verso 6. ¿Qué dicen las primeras palabras del verso 6? Y vosotros vinisteis a hacer ¿qué cosa? ¿Y de quién? Y del Señor. Hasta ahí lea. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor. Entonces piense. ¿En qué es ese poder? En cambiar vidas. Primera de Corintios capítulo 11 en el verso 1, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de quién. Cuando Pablo dijo esas palabras, Pablo estaba diciendo que él había tenido un cambio en su vida. Él estaba refiriéndose al cambio que él había tenido antes siendo perseguidor de la iglesia, ahora siendo un servidor por amor del Señor. Él está diciendo, o estos versos me están diciendo, si usted y yo, como cristianos verdaderos, tenemos estas tres marcas imborrables, esas marcas van a producir un poder en nuestra vida, un poder que viene con el Espíritu Santo, y ese poder va a transformar mi vida, va a transformar su vida. Entonces lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses es que cuando ustedes tienen eso y son cristianos, ustedes tienen un cambio en su vida. Y esas marcas imborrables de las cuales yo le hablé, de las cuales el apóstol habla aquí, provocan un cambio de vida. Ahora usted ya no se molesta tanto. Yo me sigo molestando, todavía estoy batallando con eso. Ahora usted ama y sirve a las personas, aun cuando no le amen. Ahora usted tiene un corazón derramado para servir, para amar, para hablar, para compartir. Porque ha habido un cambio en su vida. ¿Y por qué ha habido un cambio en su vida? Porque usted tiene las tres marcas imborrables, porque usted tiene fe, porque usted tiene amor y porque usted es constante. ¿Tiene fe en qué? En Cristo Jesús. ¿Tiene amor por qué? El amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, usted lo emana como fruto y le sirve a las demás personas. ¿Y en qué es constante? En el estudio sistemático de la palabra. Eso hace acrecentar su fe. Cuando usted tiene esas tres cosas, hay un cambio en su vida. ¿Y qué provoca ese cambio en su vida? El Espíritu Santo de Dios. Y ese nuevo cambio, lo único que hace es crear en ustedes una nueva naturaleza. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos qué?
nuevas criaturas. Ya las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas ahora, ¿qué? Eso es. Así que, hermano, mi exhortación esta noche, para mí primariamente, porque esta exhortación fue para mí y que la he compartido con ustedes, es: manténgase en su fe, trabaje con amor, sirva con amor y sea constante en el estudio sistemático de la palabra. Si usted no ha cambiado, si su carácter no ha cambiado, si su vida no ha cambiado, si su matrimonio no ha cambiado, si su familia no ha cambiado, es probablemente porque alguna de esas tres marcas le hacen falta en su vida o en la mía. Cuando usted tiene esas tres marcas, esas marcas van a producir un cambio en usted. El poder del Espíritu Santo va a cambiar tanto y lo va a transformar tanto que usted va a poder ser una nueva criatura y va a tener la naturaleza y la mente ¿de quién? De Cristo. Y eso es lo que aspiramos todos, o por lo menos lo que la Biblia dice que usted y yo debemos aspirar. ¿Amén o no amén?